Hablemos de Chile es un programa que se ha propuesto desarrollar la conversación acerca de los grandes temas que nos importan. En este último capítulo del año 2022, nuestro año de estreno, queremos invitarles a reflexionar sobre nuestro ser en sociedad, sobre el individuo y su relación con los otros, sobre lo que nos moviliza en lo particular y puede unirnos en lo colectivo, sobre cómo nuestros proyectos personales se insertan en un proyecto común y si eso es posible. Confianza, identidad, nación y cohesión social son algunos de los asuntos que queremos abordar hoy en este cierre de temporada de Hablemos de Chile. Muchas gracias por estar en este capítulo de Hablemos de Chile, el último de la temporada, el último de este primer año en el que hemos conversado, como ustedes ya saben, temas importantes que están en la contingencia, pero con más tiempo para darle nuevas reflexiones, nuevo aire a este pensamiento. Hoy en particular conversando sobre individuos y comunidad, o individuos y sociedad, en realidad, como ha dicho la filosofía. Le quiero dar la bienvenida a este capítulo del programa que hacemos en conjunto entre 13C y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a dos académicos aquí presentes. Oriana Bernasconi, doctora en Sociología, investigadora del Instituto Milenio, Violencia y Democracia, el Biodemos, además académica de la Universidad Alberto Hurtado y codirectora del programa de investigación Memoria y Derechos Humanos de esa institución. ¿Cómo está, Oriana? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar acá. Y estamos también con Mariano de la Maza, que es doctor en Filosofía, académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, investigador en áreas como Filosofía Moderna y Contemporánea y Filosofía Social. Muchas gracias, Mariano, por estar acá también. Gracias por invitarme. Vamos a partir preguntando sobre lo común. ¿Qué es lo común para empezar a hablar de comunidad? Bueno, varias cosas. Lo común es un concepto que se está usando bastante en la literatura, en ciencias sociales, humanidades, en el mundo anglosajón, en el mundo francés también, y que trata de reunir bajo esa idea la pregunta por el lazo social, los proyectos sociales que nos unen, que orientan nuestra acción, digamos, como colectivo, ¿no? Y por lo tanto tiene una dimensión normativa, ¿no? Es para dónde queremos ir, ¿no? Tiene asociado un relato, ¿no? Estamos aquí, queremos ir para allá, queremos convertirnos en una sociedad de derechos, por ejemplo, claro, lo que se decía hace un mes atrás. Claro, entonces, pero es la pregunta por ese espacio colectivo, público, donde discutimos los asuntos públicos, es la gran ágora claro, de milenios atrás, donde somos capaces de reunirnos todos iguales, de reconocernos, de escucharnos, de dialogar y de tomar acuerdos para conducir nuestra sociedad a un cierto destino. Y eso es bien importante precisarlo, porque para la filosofía, para las ciencias sociales, es distinto hablar de persona y de individuo, y es distinto hablar de sociedad y de comunidad, ¿no es cierto? Y es ahí cuando podemos distinguir entonces, Mariano, la diferencia entre el grupo de personas que vive, que se relaciona por cosas casuales, versus aquel que se pone de acuerdo, como dice Oriana. Claro, esto se relaciona con un escrito muy importante del siglo XIX de Ferdinand Tönnies, que se titula justamente Comunidad y Sociedad, donde se distingue aquellos aspectos de lo social que dependen de factores anteriores a la inteligencia o a la voluntad o a la decisión personal. Son algo que está en cierto modo dado. Por ejemplo, uno nace dentro de una cierta comunidad nacional, con una cierta lengua, con ciertas costumbres, con ciertas tradiciones, y eso constituye la comunidad, es algo anterior, es algo en cierto modo natural, algo que está dado. En cambio, la sociedad depende más bien de las decisiones individuales, libres, más o menos inteligentes o racionales o no, pero que finalmente no dependen de algo que es anterior a la voluntad, sino que de alguna manera es una cosa resuelta por la voluntad de cada individuo. O la decisión de coordinarse, de organizarse. Claro, que puede ser más o menos arbitraria, ¿no? Y que puede ser también solamente a intereses, a conveniencias. Y a coyunturas, ¿no? También a históricas, coyunturas, ¿no? sociales. Por ejemplo, el concepto del contrato social, ¿no?
que se suele decir que es el fundamento de la vida política del Estado, hay autores como Hegel, por ejemplo, que lo discuten. Dicen, no, el fundamento del Estado no es un contrato, porque si fuera un contrato sería simplemente un acuerdo de individuos que por una razón de interés, de conveniencia, o por miedo a lo que me puedan hacer otros, como decía Hobbes, deciden establecer ese acuerdo, pero no hay ninguna razón de fondo, ninguna razón que tenga que ver con lo propio del ser humano, con lo espiritual que fundamente esa comunidad. Entonces, hay toda una línea de la filosofía contemporánea comunitarista que defiende justamente que no todo depende simplemente de decisiones más o menos arbitrarias, más o menos convenientes para establecer, por ejemplo, incluso el matrimonio. El matrimonio, ¿cómo se entiende? ¿Como un contrato simplemente? ¿Como un acuerdo que se puede disolver como todo contrato? ¿O tiene una base que es más profunda, que es anterior al mero acuerdo que se puede hacer o no hacer? Entre dos personas, en fin, entre las instituciones, además, que entiendo es lo que se empieza a dar forma a partir de la decisión de armar una comunidad, distintas instituciones, desde el matrimonio hasta el Estado, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Más o menos? Claro, ahora las instituciones, hay instituciones que son meramente sociales, o sea, uno puede decidir o no decidir formar parte de un club social o de un club deportivo, de una familia. Pero por otra parte también es algo natural. El estar en relación de pareja, tener hijos, también es algo natural. O sea, no se puede decir que sea solamente producto de un contrato, de un acuerdo, de una decisión, sino que también hay una forma de vida que de alguna manera es anterior a la mera decisión arbitraria del individuo, que quiere o no quiere. Bueno, y ahí me imagino que están las tensiones también de las fuerzas políticas y sus propias ideas o ideologías respecto de cuánto es natural, cuánto es creación, cuántas quedan atrás, que es parte de lo que vamos a estar conversando en este programa. Pero en esto de individuo y comunidad surge el otro. ¿Quién es el otro en esa relación de un individuo? Pues una pregunta bien amplia. Puede ser el otro, puede ser... va a depender del rol que tenga en eso que estamos construyendo, ¿no? Puede ser un otro que viene a cooperar, ¿no? Que viene a participar de esto común que estamos tratando de hablar. O puede ser un otro que le pone amenazas o eventualmente desafíos, ¿no? a ese espacio donde nos estamos reconociendo como iguales, ¿no? Por lo menos en la capacidad de plantearnos propósitos comunes, ¿no? Colectivos. Pero hay una relación más directa que puede ser virtuosa o puede ser tensa entre la persona y el otro, o el individuo y el otro, desde la filosofía social. ¿Cuál es la relación que se da ahí? A ver, desde la teoría social, el individuo está siempre en relación, ¿no? Está siempre con otros, y esas relaciones con otras no son simétricas. En general somos parte de varias instituciones. La familia no es una relación simétrica, ¿no? Los padres mandan, los hijos obedecen, más o menos. La escuela tampoco es una institución, así como la planteamos hoy día, ¿no? También es una institución jerárquica. Hay otras que son más simétricas. Y en general una manera de mirarlo es decir que en esas relaciones con los otros no, se fundan, ¿no? Y se alimentan y se reproducen a través de relaciones de poder. Entonces, cuando entra el poder en esa relación entre personas, podemos terminar el poder. Hay autores que dicen que es productivo, ¿no? O sea, es parte de un motor, ¿no? De la vida social, y puede llevarnos a hacer grandes cosas. Otras veces el poder, cuando se relaciona a intereses particulares, y entonces dejamos de pensar en esto común, puede poner a los individuos en distintas relaciones, ¿no? Asimétricas o desiguales, y puede terminar coercionando o limitando la vida de cierto, o las ideas, ¿no? De cierto, las relaciones o la con las mismas instituciones. O la identidad, que es, por ejemplo, lo que promueve, ¿no? El feminismo, ¿no? O sea, ciertas formas de entender el género, la relación con el propio cuerpo, que pueden ser coercionadas, digamos, por las formas hegemónicas de conducir una sociedad, ¿no? Y les quiero preguntar respecto de cierta tensión que pareciera existir hoy, no solamente en Chile, en el mundo, respecto a estas nuevas identidades que surgen. Vamos a estar más adelante hablando de las identidades. Pero se los quiero preguntar en el contexto de si uno mira históricamente, ¿han existido otros momentos donde lo individual y lo comunitario han estado en tensión? ¿Cómo han ido evolucionando estos conceptos para lograr entender cada periodo de la historia, Mariano? Bueno, un autor que se dedicó a estudiar esto, uno de mis autores favoritos, es Guillermo Hegel, filósofo alemán del siglo XIX,
Y a partir de sus reflexiones, hoy en día se ha recogido lo que se llama la teoría del reconocimiento. Y Hegel lo que dice, mire, para llegar a realizarse como un sujeto, como un yo, como un sí mismo, es la expresión que es un self, diríamos en inglés, son necesarios los demás, son necesarios los otros. Es imposible, eso también lo estudia la psicología, las ciencias sociales, es imposible llegar a realizarse como un sujeto autónomo, autosuficiente, sin referirse a otros. Y bueno, esto ha sido tomado pues, en la filosofía contemporánea por autores como, por ejemplo, Axel Honneth, en su teoría del reconocimiento, donde distingue 3 niveles que se han dado históricamente de distintas maneras. 3 niveles de reconocimiento. El primero es el nivel más bien afectivo, el que se da en la familia, en el amor, en la relación de pareja, con los hijos, en fin. Entonces, se necesita un cierto reconocimiento del otro para poder adquirir confianza en la infancia, pero también para poder desarrollar una cierta autosuficiencia, o sea, para no depender excesivamente de los padres, de los hermanos, de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer nivel. Y en ese nivel también la falta de reconocimiento implica abuso, implica algo que me impide desarrollarme cabalmente como un sujeto libre, autónomo, como persona, finalmente. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel está el derecho, la ley, que tiene que ser común para todos. Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Eso es una idea que surge especialmente a partir de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, ¿no es cierto?, después de la Revolución Francesa. Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Pero esa igualdad ante la ley puede ser entendida de una manera muy abstracta, muy general, ¿no?, donde no se crean las condiciones para que sea efectiva. Entonces, claro, una cosa es decir, todos somos iguales, no importa que seas negro, que seas judío, que seas americano, que seas ruso, no importa, somos todos iguales. Pero en la práctica no sucede. Pero en la práctica no sucede y se desconocen las diferencias, porque todos somos igualmente diferentes también, todos somos diferentes, y esa también es una forma de igualdad. En tanto que diferentes somos iguales. Ese es el segundo nivel. Entonces, cuando no se reconoce esa igualdad en la diferencia, hay un cierto desconocimiento de los derechos, ¿no es cierto?, de lo que tú eres especialista, de los derechos y de las personas. Y en el tercer nivel del reconocimiento, el reconocimiento del aporte que cada uno hace a la sociedad, ¿cierto? Cuando se hacen, por ejemplo, premiaciones, o al revés, ¿no es cierto?, cuando no se le reconoce a alguien lo que aporta, ¿no es cierto?, se le está deshonrando, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que también considerar qué tanto aporta uno y cómo se le reconoce a uno ese aporte en la sociedad. Esto puede ser a través de distintas formas de reconocimiento, ¿no?, desde el salario que se le paga, ¿no es cierto?, hasta los homenajes que se le pueden hacer o no hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en esos 3 niveles, ¿no es cierto?, de esos 3 niveles depende que efectivamente las personas puedan llegar a realizarse como personas en comunidad, como en parte igual a otros, ¿no?, idénticos a la comunidad universal, a lo humano, todos somos seres humanos, pero al mismo tiempo como diferentes, ¿no? O sea, tanto la unidad como la diferencia, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las discusiones actuales a propósito de las identidades particulares, del reconocimiento de los grupos. Las identidades, del repensar las instituciones, porque estos contratos no se están cumpliendo, ¿no es cierto?, necesariamente en todas las sociedades, o eso es lo que dicen distintas comunidades políticas, ¿no es cierto?, y pasamos a un proceso de reflexión. En Chile nos encontramos en ese proceso. ¿Y qué rol juegan los derechos ahí y la memoria también, Oriana? Bueno, en la historia reciente de nuestro país, los derechos humanos han estado asociados, con justicia, digamos, a las grandes violaciones de derechos humanos que sucedieron en la dictadura, ¿no? Entonces, yo creo que en Chile uno habla de derechos humanos y lo piensa en ese periodo y en esas atrocidades. En parte porque es un tema que sigue pendiente. El golpe de Estado y la dictadura, ¿no?, rompieron nuestra democracia, rompieron este espacio de diálogo, ¿no?, y de gestión democrático de los asuntos comunes. Y es un proceso que, así como otros tantos en estos 30 años, no se ha elaborado lo suficiente, a pesar de las comisiones de verdad, a pesar de las reparaciones a algunos hechos victimizantes, a pesar de los lentos juicios, ¿no? Pero sigue todavía mucho, a pesar de la institucionalidad. Tenemos un museo de memoria y derechos humanos hace 12 años. Logramos finalmente tener un Instituto de Derechos Humanos que velara y resguardara los derechos de todos los ciudadanos. Pero hay mucho pendiente ahí, por lo menos yo diría en 3 áreas. Uno, en lo que tiene que ver con la pedagogía, ¿sí?, enseñar sobre este hecho contencioso del pasado en las escuelas de Chile sigue siendo muy difícil. Y entonces hay un desafío en términos de la formación de nuestros niños y niñas, adolescentes,
con respecto a el cuidado de la integridad física de las personas, ¿no? Por parte del Estado. Recordemos que eso se trata, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, estábamos hablando del Estado haciendo uso de las fuerzas, ¿no? de las armas que les han sido... que tienen en el fondo el uso legítimo, ¿no? Y violenta, ¿no? Ataca a su propio ciudadano. Entonces ahí hay un desafío en pedagogía, hay un desafío en términos de justicia y de encontrar, ¿no? a los desaparecidos. Ahí tenemos todavía recién, ¿no? este gobierno está haciendo una nueva comisión de búsqueda de gran parte de las personas, de los más de 1000 personas desaparecidas, sigue los familiares sin saber dónde están sus cuerpos. Otro desafío, no me acuerdo cuándo te dije al principio que te iba a nombrar, pero otro desafío tiene que ver con el gran aprendizaje que como sociedad deberíamos tener luego de haber pasado un episodio así. Que podríamos ser una sociedad que velara por los derechos humanos, que los difundiera, que los estuviera protegiendo, que los cuidara, porque los derechos humanos no son propiedad de un sector de la sociedad, ¿no? Son un resguardo civilizatorio que hemos logrado todas las... digamos, y más allá que de tiene que ver con garantizar la vida y la integridad física de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país. Y más allá de relacionarse con un hecho, nosotros pareciera relacionarnos solo con un hecho o con uno reciente, como fue en el estallido social también, con hechos puntuales asociados a protesta, a violencia política, en fin, debiera estar presente en todo nuestro convivir. Y básicamente, si no hay espacios mínimos, y esto es solamente una frase antes de irnos a la pausa, si no hay esos pisos mínimos, difícil también como construir qué es lo común, en qué estamos de acuerdo para lo común. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque y también sobre las identidades, que son más fuerzas que rompen entre el individuo y la comunidad, las identidades. De eso en el próximo bloque de Hablemos de Chile. No se vayan. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre 3CC y la Pontificia Universidad Católica de Chile, hoy hablando de identidades y de comunidades, o de identidades y nuestra sociedad, ¿no es cierto? Estamos con Oriana Bernasconi y también con Mariano de la Maza. Hoy día sabemos que una sociedad está compuesta por individuos, también hablamos de identidades, y algunos son objetos de preocupación, otros se están movilizando, ¿no es cierto? Todos merecen reconocimiento, buscan derechos también, que es parte de lo que hemos estado conversando. ¿Cómo estos distintos grupos contribuyen a la conformación de la comunidad o a su tensión? Bueno, de esto es de lo que estamos hablando en el capítulo de hoy de Hablemos de Chile, y vamos a partir con Mariano. ¿Qué son las identidades? Bueno, el problema con el concepto de identidad es que a veces se entiende en un sentido y otras veces en el otro completamente contrario, porque nosotros, por un lado, poseemos una identidad como especie. Somos todos seres humanos. Somos idénticos en el sentido de que todos pertenecemos a la especie humana. Por otra parte, hay identidades particulares, ¿cierto? O sea, somos chilenos, pertenecemos a una cierta etnia, tenemos un cierto lenguaje, tenemos ciertas costumbres, etcétera, etcétera, características singulares de cada uno. Entonces, lo primero es que hay que tratar de entender de que no somos solamente eso común, universal, ¿no? a lo que todos tenemos que someternos, ni somos solamente eso particular. Cuando se enfatiza uno de los dos polos, surgen los conflictos. Entonces, cada uno de nosotros es un ser humano, y al mismo tiempo es un ser humano, un chileno que tiene ciertas características familiares, personales, etcétera, etcétera. Entonces, partir por no entender la identidad de una manera unilateral. Ese es el primer problema. Entonces, generalmente ahora cuando se habla de identidades... ¿A qué te refieres con unilateral? Parcial, o sea que solamente enfoca un aspecto. Lo que hoy en día normalmente se entiende por identidades, en las discusiones actuales, son las particularidades. Entonces, es la identidad de tal o cual grupo, ¿cierto? Que entra en conflicto con lo común muchas veces. Entonces se dice, bueno, pero es que para defender los derechos de determinado grupo social, de alguna manera hay que relativizar normas generales, ¿no es cierto? Hay que adecuarlas. Pienso, por ejemplo, la discusión que se produjo ahora a propósito de la Constitución, de la Convención Constitucional, con el derecho. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos 12 pueblos originarios,
cada pueblo originario tendría, en principio, se dice, una forma particular de entender sus normas, sus costumbres, sus leyes, su forma de aplicarlas. Por otra parte dice, no, pero el derecho es algo común a todos, ¿no es cierto? Somos todos los chilenos. Y existe también un derecho racional o universal, ¿no es cierto?, que es los derechos humanos, que son comunes a toda la humanidad. Bueno, ¿cómo se articula todo eso? O sea, hacemos preponderar derechos universales comunes por sobre lo particular, o más bien defendemos lo particular a veces en contra de normas universales, porque esas normas universales no consideran la particularidad. Esa tensión no está bien resuelta. O sea, normalmente se trata de defender puntos de vista particulares, o bien en oposición a eso se dice, no, usted no puede como tal grupo social pretender, digamos, de que prevalezca el interés de su grupo por sobre el interés general. Y en eso puede haber razón. O sea, el problema cuando se enfatiza solamente lo particular es que a veces se pretende que eso particular está en contradicción con lo universal. Y no tiene por qué estarlo. O sea, perfectamente lo universal puede admitir la diferencia. Lo universal no tiene por qué ser, para usar una expresión de Hegel, que me gusta mucho, lo universal no tiene por qué ser la noche oscura en que todas las vacas son negras, o sea, donde no hay diferencia. Pero tampoco tiene por qué ser, digamos, la defensa de lo particular, puros gatos distintos, claro, porque no tienen nada en común. Claro, estaba pensando en la idea de democracia radical también de Mouffe, ¿no es cierto? Reconocer las distintas identidades, pero todas conviviendo. Algo así también piensas tú, Oriana, de lo que son las identidades y cómo podemos entender el momento actual en el que algunas identidades efectivamente están generando tensión en la búsqueda de sus derechos, generando una tensión que puede ser legítima incluso, como señalaba también Mariano, cuando hay un grupo que dice, no, usted no tiene derecho a nada, somos todos, considerando además que en la historia quizás somos otras identidades que también tuvieron su pelea en su momento y que hoy en día las reconocemos como tales, como podrían ser los trabajadores, como tú señalabas hace un rato, las mujeres, en fin. Sí, vivimos un momento muy interesante, digamos, sociológicamente, de puesta en común, ¿no?, de varias identidades. Tenemos un movimiento ya largo, ¿no?, que no es solo chileno, también es parte del movimiento internacional y con mucha efervescencia también en el propio continente latinoamericano, que tiene que ver con la identidad de género, no solo con feminismo, sino con poder vivir, ¿no?, mi género y mi sexualidad de acuerdo a mis propias decisiones, y por lo tanto lo que pasa ahí es que, si seguimos con ese ejemplo, es que ese es un movimiento que desnaturaliza, ¿no?, a una convención. ¿No? Hablábamos antes con Mariano de lo natural y lo que supone que no es natural. Claro, y lo que dice el feminismo, ¿no?, para deconstruir el género es que el género no es natural, ¿sí? Tú naces, ¿sí?, y dicen, niñita. Y de ahí te van construyendo te una etiqueta, una categoría. Unos colores. Y entonces niñita está asociado a colores, a ciertos modos de ser, de un montón de cosas. Entonces, son esas deconstrucciones que son las que generan tensión, ¿no?, en este momento. Claro, porque significa cambiar, ¿no?, también las estructuras mentales, ¿no?, las ideas, el imaginario común con que nos hemos relacionado por muchos años. Y a veces en algunos grupos, así como en algunos grupos, los cambios generan expectativa, ¿no?, eventualmente interés. Hay otros grupos que lo miran con más recelo, que se cierran, y bueno, lo importante ahí es que podamos tratar de dialogar, ¿no?, entender qué está diciendo el otro. Pero en casos pasados, por ejemplo, siglos pasados, por ejemplo, ¿uno pudiera considerar los trabajadores y trabajadoras como una identidad que logró posicionarse, que logró establecer derechos, que logró construirse como un colectivo? Claro que sí. Ahora, el problema con esta discusión es que no todos los grupos particulares tienen derecho a ser reconocidos de alguna manera, pero no toda lucha por el reconocimiento es igualmente válida. Y el problema es cómo distinguirla. Por ejemplo, para dar un ejemplo bien concreto, ¿cierto? Hoy en día existen estos grupos neonazis, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, no tenemos que cuidar la pureza de la raza, no podemos aceptar a los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Son un grupo particular que podría defender su cultura, su manera de pensar, su manera de sentirse. Y bueno, nosotros tenemos derecho a ser como somos, ¿no es cierto? Y nadie nos puede imponer, digamos, que tengamos que convivir con otros que son distintos. Entonces, es igualmente legítimo esa reivindicación de un grupo particular que otras reivindicaciones, como la de los obreros, como la de las mujeres, o otros grupos discriminados. Entonces, una de las discusiones que surge es cómo reconocemos, cómo podemos discriminar entre reivindicaciones legítimas de reconocimiento y las que no lo son.
Claro. Entonces, bueno, hay distintas sugerencias. Por ejemplo, Nancy Fraser, ¿cierto?, que discute estos temas con Axel Honneth, dice, bueno, el criterio madre, digamos, de la justicia tendría que ser la paridad de participación. O sea, si un grupo quiere excluir a otros, o sea, quiere defender su interés por encima de otros, contra otros, ya está negando esa paridad de participación, ¿no es cierto? Claro. Le está negando los mismos derechos a otros. Entonces, eso ya automáticamente lo deslegitima. Puede ser un criterio. Otro criterio puede tener más que ver con estudios sociales, o sea, ver realmente cuál es la historia de este movimiento, cómo se relaciona con otros movimientos, etcétera, etcétera. O sea, ya entrar a estudiar más a fondo la cuestión. No basta con escuchar en la calle quién grita más, claro, o quién junta más gente. Y estaba pensando cómo esto se cruza con justamente lo que tú venías diciendo, Oriana, al final del bloque anterior, ¿no es cierto? A propósito de que eres investigadora del Programa Memoria y Derechos Humanos de la Alberto Hurtado, la Universidad Alberto Hurtado, con los derechos humanos como pisos mínimos en la conversación sobre lo común. Quizás también ahí hay un lugar en el que podemos definir, sí, hay identidades y derechos en los que podemos avanzar, pero otros que a esos pisos mínimos de la conversación están controvirtiendo, por ejemplo. Hablaste de migración, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, a propósito de cómo nos vamos construyendo como colectivo, pero sentimos a veces, válida o no válidamente, que puede haber una amenaza, un, comillas, enemigo externo. Bueno, lo conversamos en el próximo bloque, Hablemos de Chile, cuando sigamos aquí en las pantallas del 13C. No se muevan. Estamos de regreso en este capítulo de Hablemos de Chile, el último de nuestro primer año. Estamos muy contentos y contentas con las grandes conversaciones que hemos logrado tener aquí, gracias a invitados como los que tenemos hoy, ¿no es cierto? Oriana Bernasconi y Mariano de la Maza, en esta conversación sobre el individuo y la sociedad. Una sociedad que podría lograr establecer ciertos mínimos comunes, pero a la que llegan a veces personas que podrían subvertir ese orden supuestamente establecido. Hay un conflicto actualmente con las migraciones, no solamente en el país, en el mundo entero, ¿no es cierto? Por distintas razones. Tenemos también un programa, si usted quiere entrar a la página de 13C, Hablemos de Chile, el primer capítulo sobre migraciones, si quiere profundizar en ese tema, también la invitación. Pero ahora hablemos de este tema también en el marco de esta relación entre individuos, comunidades e identidades, los y las migrantes, ¿no es cierto? ¿Por qué lo extranjero se nos hace amenazante? Esta es una pregunta que se ha agudizado por la ola migratoria actual que señalamos nuevamente, ¿no es cierto? Afecta al mundo completo. Y esa es la pregunta que les quiero hacer. ¿Por qué lo extranjero pareciera ser amenazante, Mariano? Bueno, por de pronto porque es diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto?, a lo que nosotros somos. Son extranjeros que a veces vienen con costumbres distintas, con formas de vida, con lenguaje distinto. Ahora, eso no tendría por qué ser un problema en principio, ¿no? De hecho, nosotros en el siglo XIX tuvimos una importante migración alemana, ¿cierto?, pero fue una migración controlada, ordenada, ¿cierto? Las personas que venían sabían a lo que venían, el Estado que los recibía sabía, ¿no es cierto?, cómo organizar esa migración. El problema ahora, ¿por qué se ve como una amenaza? Quizás porque hay una especie de desorden, hay un cierto descontrol. Hay la forma, más que el hecho de que sean extranjeros o no. Bueno, no estamos acostumbrados. Nosotros en Chile normalmente hemos tenido una cierta manera de ver las cosas muy homogéneas, muy uniforme. Y muy isleña, se decía. Muy isleña, porque también estamos muy aislados, de hecho, ¿cierto? El mar por un lado, la cordillera por otro, el desierto por el otro, los hielos del sur. Y de pronto empieza a llegar gente de otro color, con otras costumbres, que no estamos acostumbrados a eso. Pero eso no tendría de suyo por qué ser un problema. Puede resultar extraño al comienzo, ¿no? Como cuando un niño ve a una persona de color y dice, uy, que tiene otro color, en fin. Puede llamar la atención, pero en principio no tiene por qué sentirse como una amenaza. Claro. Cuando se siente como una amenaza es cuando eso de alguna manera no está como descontrolado, como no está ordenado, ¿no? Cuando entran por cualquier lado, se instalan en cualquier parte. Ahora, ¿de quién es la culpa de eso? Normalmente no es de los migrantes como tales, sino que de quien no sabe recibirlos, no sabe crear un espacio de acogida, un destino claro, tareas que puedan ser también efectivas para ellos. Entonces, claro, perdón, Mariano, controlar la migración no necesariamente significa cerrar las fronteras, sino que lo que tú estás tratando de decirnos es que es ordenar esa migración. Sabemos que hay partes de Chile, lo conversábamos en algún momento también con otros investigadores acá, en las que se necesita una mano de obra, por ejemplo, que no hay. En nuestro país se necesita esa población migrante. Sin embargo, lo que tú estás señalando es que esa migración llega no solamente por culpa de nuestro país, también por culpa de por qué migra, ¿no es cierto?, responsabilidades globales que vamos a conversar, pero llega y se instala donde puede, y ahí termina afectando también a la comunidad que vive. Bueno, un ejemplo al respecto de lo que está dando Canadá hoy en día. Canadá sabe, ¿no es cierto?, que necesita mano de obra,
que los extranjeros, los migrantes le pueden aportar en eso, porque la población está envejeciendo. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. En un par de décadas más van a haber más viejos que jóvenes en el país. Se va a necesitar mano de obra joven, sangre nueva, pero eso tiene que ser de alguna manera controlado, asegurado, ordenado. No solamente por el bien del país que los recibe, sino que también por el bien de los propios migrantes. Entonces, un migrante no tiene dónde llegar. Si tiene que instalar en la calle, no sabe qué hacer con sus hijos, bueno, es casi como invitarlo a delinquir, a actuar de una manera incorrecta. Y en estas definiciones de lo común, ¿qué rol juega el pluralismo y la tolerancia? Sí, ese es el otro elemento que quería destacar, ¿no? Una cosa es cuáles son las instituciones que proveen y que conducen este proceso. Otro elemento en otro nivel tiene que ver con nuestra capacidad cotidiana, ¿no? de, como decía Mariano, lidiar con la diferencia y con acoger, ¿no? esa diversidad como eventualmente un recurso social más, ¿no? No solo para resolver asuntos productivos, sino también culturales, ¿no? Y hacer una sociedad más rica y diversa en ese aspecto también. Claro, ahora, es verdad que quienes tenemos esa mirada, probablemente no lidiamos con las dificultades que a diario significa que lleguen donde tú resides personas que... comillas, voy a decir, desordenan el ambiente, pero están tratando de sobrevivir, ¿no es cierto? Pero subvierten el orden que tú tenías establecido. Tú hablabas hace un rato de Hobbes, ¿no es cierto? Los lobos. En situación de precariedad prácticamente nos convertimos en lobos cuando además peleamos quienes tenemos menos posibilidades de salir adelante con quienes están incluso en peor situación. Las élites prácticamente no ven. Entonces, ¿cómo podemos construir lo común con todas esas dificultades que estamos enfrentando hoy, por ejemplo, en Chile? Tú mencionaste dos principios, pluralismo, tolerancia. A veces la tolerancia se entiende en el sentido como, bueno, a regañadientes aceptamos porque no nos queda otra, en fin, tratemos de hacer lo que podamos con esto. Pero yo agregaría un tercer principio que es la solidaridad, ¿no? Los seres humanos, si reconocemos en el otro a un ser humano, a un auténtico ser humano, a alguien que es como nosotros, alguien que está teniendo una experiencia como la que tuvieron muchos chilenos, ¿no? En la época de la dictadura. Nosotros, muchos chilenos fueron acogidos en Venezuela, en México, en Europa. Entonces, uno no puede pensar estos procesos como algo que tiene que ver solamente con un periodo que a mí me importa más, sino que tiene que ver con largos periodos y con una condición humana universal. Cualquiera de nosotros podría en cualquier momento ser efectivamente también un migrante, por necesidad económica, porque es perseguido político o por lo que sea, como de hecho hemos sido. Ya, pero ¿por qué no pasa, Mariano? ¿Por qué efectivamente vemos las imágenes que veíamos? ¿Podríamos decir solo que la gente es intolerante o podríamos decir también que hay temores, que hay otras cosas que han fallado? No, evidentemente han fallado cosas. Ha fallado el Estado, eso lo hemos dicho, ¿cierto? Las instituciones no han sabido encauzar adecuadamente. Hay un intento de encauzar a través del grupo de inmigrantes, del grupo jesuita, digamos, sobre los migrantes, que trata de muchas veces de lidiar con el Estado para que se preocupe efectivamente de crear espacios de acogida, lugares, sobre todo que se vea una cierta dirección, ¿cierto? O sea, que se vea un destino, que se vea una posibilidad real para el inmigrante. O sea, que no solamente esté ahí ocupando un espacio, cualquier espacio que pueda encontrar, sino que ¿cómo no hacer posible de reconocer ciertos espacios donde se necesitan mano de obra, ¿no? Entonces, se necesitan trabajadores y gente que no son solamente trabajadores, digamos, físicos, sino que también personas que vienen, por ejemplo, muchos venezolanos son personas que tienen educación universitaria, ¿cierto? Otros pueden hacer un trabajo de distinta índole, pero ¿cómo no hacer posible reconocer espacios donde se necesita gente para ir conduciendo a los migrantes hacia esos espacios? ¿Por qué está todo tan improvisado? Eso claro, es lo que no entiendo. Conversábamos la semana pasada sobre los problemas de nuestras instituciones políticas, pero en el marco de una crisis institucional que es mucho mayor, en la que el poder, el abuso están presentes desde las reivindicaciones de las mujeres como identidades hasta de las reivindicaciones del país y sus derechos, que era parte de lo que también vivimos en este proceso, ¿no es cierto?, en la idea de una discusión constitucional. ¿Cuál va a ser el nuevo trato sobre lo común? Y esas son las reflexiones que le quiero invitar a hacer en el último bloque del programa. ¿Les parece? No se vayan, porque nos queda esa importante conversación en el último capítulo de Hablemos de Chile aquí por las pantallas de 13C. Bueno, con sus altos y bajos, con sus aciertos y deficiencias, ese fue un espacio
de uno de los tantos que nos hemos dado como comunidad política para conversar de lo común, para ponernos de acuerdo quizás en una nueva etapa en nuestro país tras haber caído en una crisis, ¿no es cierto? Una crisis institucional, que era lo que mencionábamos en el bloque anterior de este capítulo, conversando sobre individuo y sociedad, un espacio en el que discutir sobre los derechos de los distintos grupos que hace mucho rato vienen reclamando, acusando, pidiendo un lugar, ¿no es cierto? Estamos conversando con la doctora en Sociología, Oriana Bernasconi, con el doctor en Filosofía, Mariano de la Maza, y a ustedes les quiero pedir una última reflexión sobre cómo podemos seguir avanzando en este proceso. Hemos llegado hasta acá precisamente porque lo común está en riesgo. ¿Qué podemos hacer para poder avanzar con éxito en este desafío? Yo pienso que algo que me gustaría, ya esto como casi como ciudadana, es no perder esa capacidad que tuvimos durante la revuelta de conversar, de crear lo común, ¿sí? Lo común no se instaura, no tiene que suceder, ¿no? Y hubo mucha gente que saliendo a las grandes manifestaciones o participando de los cabildos, ¿no? en sus propios territorios, se dieron este espacio de encuentro con otro, de reconocimiento, de diálogo, de conversación, de contraste de ideas, de proyección de ideas comunes, que yo creo que es una gran ganancia. Hay lecturas, ¿no? que así como hay tú decías, ciertos problemas, ciertas crisis que llevaron al estallido, en varios aspectos que tienen que ver con la vida, ¿no? de los chilenos y las chilenas. También hay un déficit político en estos 30 años. No dejamos la política a manos de los partidos, de unos partidos que además se han puesto muy populares, ¿no? muy jibarizados, ¿no? Que han perdido su conexión con los territorios, con sus votantes. Y fue un momento muy político en el buen sentido, ¿no? De salir, de ocupar los espacios públicos también, y ir a encontrarnos y a plantear nuestras demandas. Eso a mí me encantaría que no se perdiera. Se canalizó a través de la convención. Claro, somos un país somos, ¿no? Solemos ser, hemos sido, tenemos una tradición de un país muy legalista. Fue una salida, era algo que por supuesto una demanda que venía hace varios años, pero no es lo único, ¿no? Creo que hay algo que se puede hacer es tratar de propiciar esos espacios para que esas discusiones de lo común, esa capacidad de todos esos colectivos, organizaciones que se crearon, ¿no? Y que decidieron enfrentar las crisis. Después vino la pandemia, ¿no? De manera colectiva, territorial, comunitaria. No se pierdan. Claro, jueguen un rol y tengan un espacio. Y en ese sentido veníamos hablando de pluralidad, de pluralismo, de tolerancia. ¿Qué rol juega también esa tolerancia en medio de las dificultades y precariedades también que vive cada uno y sus familias, ¿no es cierto?, crisis económica, para poder sacar esta conversación que dice Oriana que no quiere que se pierda, esta conversación sobre lo común? Sí, bueno, es cierto, yo estoy de acuerdo con Oriana en el sentido de que efectivamente es importante reconocer otros espacios, aparte de los espacios más formales en el Parlamento. Pero yo también creo que es muy necesario no resignarnos, no aceptar simplemente la mala calidad de la política parlamentaria, de la política formal, ¿no? Sino que buscar de alguna manera enfrentar eso, tratar de superarlo. El fenómeno actual, por ejemplo, de la proliferación de partidos. Cada vez que un líder quiere distinguirse, quiere perfilarse y no es suficientemente reconocido según él por su partido, bueno, se sale y forma otro partido. Y tenemos ya no sé cuántos, 20 o no sé cuántos partidos. Entonces, una de las cosas importantes también para que lo social se pueda consolidar, para que haya integraciones, que haya líderes integradores, líderes que no dividan, que no propicien distintas parcelitas o feudos, sino que sean capaces de aglutinar, ¿no? Líderes que sean capaces de aglutinar. En ese sentido me acuerdo que los partidos, en mi época, cuando yo era joven, tenían equipos de formación. Yo me acuerdo, a mí me invitaron, no voy a decir a cuál partido, pero me invitaron a contribuir de alguna manera a la formación en un partido. Y hay algunos que lo intentan, pero en general como que se ha ido olvidando eso, ¿no? No quiero mencionar partidos, pero de algunas han perdido una cierta identidad que los hacía reconocibles, que los hacía capaces de aglutinar, de unificar, ¿eh?
Ahora no, ahora lo que hay es una dispersión total y yo quisiera que no nos resignáramos a eso. Es decir, ya sabe que más, olvidémonos de los partidos políticos que nos sirven, busquemos simplemente esos otros espacios, los movimientos sociales. No nos resignemos, o sea, busquemos esos otros espacios, pero también tratemos de mejorar la política, ¿no? Tratemos de contribuir de alguna manera, tratemos de impulsar o de alguna manera de impugnar esa tendencia a la dispersión. Claro, que no nos gane la desafección, que no nos gane la apatía, la insatisfacción. Oriana, ¿tú querías terminar con algo? Sí, no, decía que en este desafío, ¿no?, de generar, de sostener esta discusión común, que no viene a reemplazar a las instituciones políticas y los partidos, sino a decirle, ¿no?, para dónde debe conducir el futuro del país. En esa conversación el rol en la opinión pública de los medios y el de la esfera pública es muy importante, ¿sí? Entonces creo que aquí hay un desafío para poder tener una comunicación veraz, ¿no?, oportuna, y claro, como han dicho en otras sesiones, enfrentamos, ¿no?, esta idea de estas noticias falsas, ¿no?, y con esta diversificación de las formas de comunicación que tenemos actualmente. Eso es un gran desafío, ¿no? Cómo hacemos llegar esas ideas que podrían estar a la base de una nueva sociedad a todos, de manera, y que no se tergiversen en el camino, que no se hagan estas asociaciones que realmente no tienen ningún sustento empírico. Y que nos permitan reflexionar mejor también. En momentos en los que nos tenemos que poner de acuerdo, no necesariamente tenemos que poner los puntos del otro sobre la mesa para pelearlos. Los podemos debatir, pero la idea es cómo hacemos para encontrarnos. Y eso es un poco lo que quisimos hacer en este año de Hablemos de Chile, que llega a su último capítulo de la segunda temporada. Muchas gracias por habernos acompañado todo este tiempo conversando sobre temas que son difíciles, pero que necesitan un espacio de conversación, de reflexión, en base al conocimiento y a la evidencia que hay desde la sociedad civil y, por supuesto, también de ustedes de parte de la academia. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este último capítulo de Hablemos de Chile, y a ustedes también. Les invitamos a entrar a la página de 3CC, busquen Hablemos de Chile y van a revisar todos los capítulos de una conversación que no pierde vigencia, que es importante, y por supuesto les dejamos invitados e invitadas también a acompañarnos en un próximo año. Chao.